Del Centro de Noticias Unisalle Televisión en Barranquilla, esto es Noticias Unisalle, edición central con Dayana Vargas y María Fernanda Salas. Titulares. Gran preocupación en las instituciones de educación superior de Barranquilla por índices bajos de lectura crítica. Los docentes piden capacitación para enfrentar la situación. En medio de la preocupación suscitada por los bajos niveles en lectura crítica de los estudiantes universitarios de la región Caribe, Barranquilla se sitúa 4 puntos porcentuales bajo la media nacional. A continuación, nuestra compañera María Fernanda Salas nos ampliará más. Buenas tardes, televidentes. Así es, Dayana. A través de estudios realizados sobre lectura crítica después de la pandemia, las estadísticas arrojaron que el 57,4% de los estudiantes en la costa Caribe, específicamente en la Universidad del Norte de Barranquilla, presentaron una gran dificultad sobre esto, lo que es de gran preocupación para los docentes. Tras los años de pandemia, los estudiantes se han enfrentado al uso de las TICs, lo que permitió dejar a un lado los libros y el Internet se convirtiera en la principal fuente de información. Teniendo en cuenta la importancia de la tecnología, hoy en día el papel de la escuela y principalmente del docente es ayudar al estudiante a lograr esas competencias, articulando los saberes y conocimientos de la realidad escolar, del contexto y del sentido humano de la tecnología. Desde la educación superior se viene hablando de cómo el contexto influye en la lectura crítica. Los distintos establecimientos de educación superior han concluido con la idea de que en una lectura crítica de ciudad, en la perspectiva del sujeto, se deben tener en cuenta aspectos que configuran dicho ejercicio, como la intención con que se lee la ciudad, la actitud de quien lee, las gramáticas de reconocimiento y las prácticas de lectura de ciudad. También se busca que el perfil del docente esté capacitado para promover un ejercicio de lectura crítico de ciudad. Se requiere que éste sea observador, respetuoso, amoroso, caminante y conocedor de la misma, y permitir así a los estudiantes vivir una experiencia de lectura crítica en pro de la construcción de la identidad, a partir de secuencias didácticas en un espacio organizativo. De acuerdo con los datos estadísticos donde nos arrojan la problemática de la lectura crítica en la educación superior, los docentes proponen estrategias que le permitan al estudiante desenvolverse con las nuevas exigencias de las tecnologías. Los docentes desde el aula están proponiendo las siguientes estrategias. Primero, la necesidad de una alfabetización en la tecnología. A pesar de haber tenido durante 2 años de la pandemia un reto con el uso de las TIC, es importante continuar con la alfabetización de la tecnología con nuestros estudiantes. Contemplar nuevas formas de aprendizaje y, por último, que el estudiante desarrolle competencias para el manejo crítico de la información. Frente a la preocupación que manifiestan los docentes de la educación superior en la región Caribe, los docentes exigen la capacitación o formación pedagógica como apoyo a la problemática presentada. En el día de hoy tenemos una invitada especial. En nuestro CEP tenemos como invitada a nuestra magíster María Fernanda Salas, que hablará un poco sobre algunas estrategias didácticas para la lectura y la escritura en la educación superior. Bienvenida, María Fernanda. Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos están viendo desde su casa y a Unisalle por esta gran invitación. De verdad que es un grato placer estar aquí hoy con ustedes. María Fernanda, ¿por qué será que los estudiantes no les gusta leer libros y en vez de esto buscan fotocopias de pequeños fragmentos? Cuéntanos un poco, por favor. Realmente ese es un gran reto que muchos docentes tenemos que afrontar hoy en día, pero que debemos intentar de todas las maneras para que el estudiante se tome en serio la lectura de libros.
Muchas veces los estudiantes lo hacen porque quieren la información específica que necesitan para su trabajo o tarea. También puede ser por falta de interés. En mis años de experiencia en el campo universitario he obtenido varios resultados y uno de ellos es que debemos mostrarle a nuestros estudiantes una tabla de contenido del texto que sea de su interés. Recordemos que la comprensión depende de ese juego entre la parte y el todo. Dediquémosle el tiempo a nuestros estudiantes, enseñémosle esa tabla de contenido que le va a ayudar a afinar los posibles significados del capítulo de una obra. Bien, cuéntenos ahora, a la hora de leer un texto, ¿qué es lo más importante? Los estudiantes deben saber qué deben tener en cuenta cuando leen un texto. Yo propongo 3 prácticas que me han resultado muy útiles, particularmente en los posgrados. La primera es el subrayado, esa técnica que nos permite resaltar una línea en la frase del texto. Ojo, tengamos en cuenta que se subrayan ideas completas y no palabras sueltas. La segunda técnica es la glosa, la cual consiste en agregar comentarios a un texto para aclarar su significado. Nos permite traducir en nuestras palabras esas otras que vamos leyendo. Y por último, propongo la técnica del resumen. Esta permitirá que el estudiante se apropie de una de sus habilidades que le permitan eliminar la información no pertinente, que aprenda a capturar lo esencial de esa información. Muchas veces el docente universitario acumula demasiados textos para los estudiantes, lo que considero que para ellos puede tornarse muy aburrido. Cuéntenos, siendo usted docente universitaria, ¿qué estrategia nos puede decir para mejorar este aspecto? Hay varias razones por las cuales los estudiantes presentan dificultad, pero 2 de las más influyentes son la ausencia de la práctica, la falta de conocimientos básicos de gramática, ortografía y organización de ideas. Una estrategia muy acertada para estos problemas de escritura es pedirle a los estudiantes con anterioridad los esbozos a los escritos que solicitamos, antes de recibir los trabajos finales. Este esbozo es una orientación para que el estudiante organice sus ideas, tenga una estructura de base, le sirva de garantía y, por supuesto, nos permita a nosotros como docentes hacer las correcciones necesarias con base al propósito que queremos del trabajo. Hay muchas razones donde los estudiantes presentan dificultades, pero en la escritura. Cuéntenos, María Fernanda, ¿cuáles son esas causas que podemos encontrar en esos estudiantes que tienen dificultades? Estoy de acuerdo contigo y la verdad lo más importante es que el docente debe fomentar la lectura de pocos textos y eso también lo relaciono con la producción de escritos entre 1 y 2 páginas. Lo más adecuado es eliminar la cantidad de lecturas previstas y elegir unas cuantas para que se pueda abordar con profundidad y permita explorar en los significados menos evidentes. Igual también al solicitar trabajos escritos de poca extensión, el estudiante se enfocaría más en decir algo con fundamento que de llenar páginas y le permita al docente tener mayor tiempo de leerlos con dedicación, concentrándose en lo esencial. Muchas gracias a nuestra magíster María Fernanda por sus aportes en la sección de noticias de hoy. Muchas gracias por la invitación, de verdad que fue un gusto haberlos acompañado en esta entrevista. A continuación, nuestra sección de noticias de entretenimiento. Para ustedes tenemos unos tips que les va a encantar. Hoy en nuestra sección de entretenimiento tenemos tips para la lectura y escritura. Nuestro primer tip es el de elegir buenas fuentes de información. En primer lugar, tenemos elegir temas de interés. Eso te ayudará a disfrutar del proceso de lectura y a mantenerte siempre motivado. Segundo, leer diferentes tipos de texto. A la hora de leer diferentes tipos de texto, esto te permitirá ampliar tus conocimientos y te expone a diferentes perspectivas y opiniones. También mejora tu vocabulario y comprensión de diferentes estilos de escritura, ayudándote en el desarrollo de habilidades críticas de pensamiento y análisis. Y por último, tenemos el de comparar diferentes textos.
Al comparar varios textos que tratan del mismo tema, podemos tener una comprensión más completa y detallada del mismo. Te permite identificar la información más importante y pertinente. Como segundo tips tenemos evitar la lectura pasiva. Primero, haz preguntas a medida que lees. Formúlate preguntas sobre lo que estás leyendo y trata de responderlas a medida que avanzas. Esto te ayudará a mantener la atención y a comprender mejor el texto. Segundo, elegir un texto corto. Resultará más fácil a la hora de leer y de comprender, dado que la información se capta mejor si está debidamente fragmentada. Segundo, subraya o toma notas. Anota las ideas principales o conceptos claves que encuentres en el texto. Te ayudará a retener la información que está presentada allí. Y por último, haz conexiones con lo que ya sabes. Busca relaciones o similitudes con lo que ya sabes para ayudarte a comprender el nuevo material. Como tercer tips tenemos, sé crítico frente a un texto. Primero, identifica el propósito del texto. Se debe determinar qué objetivos busca cumplir el autor con el texto. 2. Analiza la estructura del texto. Examina cómo está organizado, cómo se introducen, cómo se desarrollan las ideas y cómo éstas se relacionan. Y por último, identifica los argumentos del autor. Busca esas afirmaciones que el autor hace sobre el tema y anótalas. Identifica las razones que él utiliza para apoyar sus afirmaciones. De esta manera te permitirá evaluar su validez y coherencia en relación al tema y a la información y evidencia presentada. En el cuarto tips tenemos la realización de un plan de texto. En primer lugar, debemos comprender el texto, ese tema sobre el cual vamos a escribir, investigar y recopilar toda la información necesaria para estar bien informado. Segundo, identificar el público objetivo. Es importante que tengamos claro para quién va dirigido el texto, ya que esto puede influir en la elección del vocabulario, el tono y el estilo. 3. Definir el propósito. Es importante que tengamos esto muy en cuenta para poder enfocar adecuadamente el contenido. 4. Organizar las ideas. Haz una lista con las ideas principales que quieres desarrollar en el texto y ordena estas de manera lógica y coherente. Esto te ayudará a establecer una estructura clara en el texto. 5. Establecer un borrador. Una vez que tengas la lista de las ideas, crea un borrador del texto siguiendo la estructura que hayas establecido. Trata de ser lo más detallado posible. 6. Revisar y corregir el texto. Después de terminar el borrador, revisa el texto y corrige cualquier error ortográfico o gramatical. Además, puedes mostrárselo a algún amigo, algún familiar que te ayude en esta revisión. Y verifica que esta redacción sea clara, adecuada al mensaje que quieres transmitir. Y 7, presentar el texto. Finalmente, presenta tu texto de manera adecuada según las instrucciones dadas. Asegúrate de que la presentación sea profesional y de que cumpla con los requisitos necesarios. Y por último, en el quinto tips tenemos escribir diariamente. Primero, programa un tiempo específico. Recuerda elegir un día para dedicarte a la escritura. Puede ser temprano en la mañana, a media tarde o antes de dormir. Segundo, encuentra un lugar tranquilo. Busca un lugar donde puedas sentirte cómodo y concentrarte. Tercero, define un objetivo diario. Si tienes una meta específica en mente para cada sección de escritura, te será más fácil mantenerte motivado. 4. Escribe sobre lo que te apasiona. Si eliges un tema que realmente te interese, será más fácil que puedas escribir todos los días. 5. No te preocupes por la calidad. Enfócate en escribir cada día en lugar de preocuparte por la calidad del contenido. Verás que poco a poco irás mejorando. Finalizamos nuestra sección de noticias en la tarde de hoy. Nos encontramos mañana con unas nuevas noticias para ustedes. No olvides seguir en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Nos vemos mañana.